puesto en Mexicali, en donde el día de ayer un juez de control decidió no vincular a proceso al exdirector de la Policía Municipal de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil, ni al excomandante Luis Alfonso Jacobo, imputados por la Fiscalía por supuesta desaparición forzada, robo de vehículo y asociación delictuosa. En audiencia de vinculación a proceso que inició a las 11:30 de la mañana del domingo y concluyó ayer a las 3:30 de la tarde, el juez decretó auto de vinculación a proceso a 3 personas, eso sí, ex agentes de la Policía Municipal, por esa desaparición forzada de los muchachos en el bar Shots. La decisión sobre quienes ocuparon los cargos de director y de comandante de la zona urbana sobre su no vinculación fue por considerar el juez que los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público resultaron insuficientes para establecer la probable participación en la desaparición de 2 jóvenes de nacionalidad estadounidense. Durante la exposición se determinó que el Ministerio Público no estableció cuál conducta de estos mandos permitió la desaparición de las víctimas, ni se demostró que estuvieran en comunicación con los agentes vinculados a proceso. Pero ojo con esto, y esa sería tal vez la primera pregunta para el licenciado Castro Trenti. Esta resolución no constituye una declaratoria de inocencia ni impide que el Ministerio Público continúe con la investigación. ¿Cómo estás, mi querido Francisco? Te saludo con mucho gusto. Buenos días, amigo. Antes que nada. Buenos días, mi estimado Martín. Al igual te saludo con mucho gusto a ti y a todo tu auditorio. Gracias, amigo. Oye, pues enunciaba esto. ¿Estoy en lo correcto? Esta resolución de ayer no constituye declaración de inocencia ni impide que el MP continúe con sus investigaciones. No, definitivamente el Ministerio Público podrá continuar con sus diligencias para tratar de hacerse llegar de mayores elementos de prueba, para tratar de eliminar esa parte que declaró el juez de control, que había insuficiencia probatoria. Sin embargo, debo decirte, conforme a la experiencia, que es muy difícil lo que no pudiste a la primera, poderlo hacer a la segunda. Eso es algo que lo hemos visto en la práctica a lo largo de tantos años, tanto en el sistema tradicional como en el sistema penal vigente. Lo que más repulsa me causa en lo personal, Francisco, y en ello he coincidido con muchas personas del auditorio que nos han compartido su opinión, es que la Fiscalía Estatal de Baja California parece haber incurrido en aquel concepto de detener para investigar y no investigar para detener. No hicieron bien la tarea, pues, antes de fincarle cargos a este hombre. No, claro que no lo hicieron bien y sobre todo lo hicieron a las carreras. Recordemos que en una conversación anterior que tuvimos tú y yo, mi estimado Martín, veíamos que el gobierno del estado, para parar la bola de fuego que tiene encima, pues aventó otra bola de fuego y se iban a dar un balazo en el pie, que fue lo que sucedió. Una orden de aprehensión que se dictó a las 7 de la mañana, que se estuvo dictando o escribiendo o mecanografiando en el curso de la noche. Por ello fue que Pedro Ariel se dio cuenta que iba a ser detenido. De hecho, así lo dijo en su declaración, porque rodearon su casa para que no se fuera. Entonces, esto fue una situación hecha a las carreras, y cuando las cosas se hacen a las carreras no se le aplica inteligencia, y cuando no hay inteligencia en los procesos penales, ni en la investigación, ni en la aportación o en el encontrar pruebas, elementos de prueba, pues las cosas salen así, se hacen con los pies y salen mal. Ahora, qué bueno, esta orden de aprehensión, lo dijimos entonces, la dictó una juez del bienestar. Una juez que fue recién electa en el periodo de las elecciones del año pasado, y el proceso en sí, el juez de control es un juez de carrera que tiene casi 30 años de ejercicio, tanto en el sistema tradicional como en el actual. Entonces era garantía de que se respetaran los derechos humanos y el buen proceso, el adecuado proceso. Desentrémonos tantito ahí, Francisco, tantitito nada más. Ahorita recuperamos el caso de Pedro Ariel. A mí esto que acabas de decir me congratula, Francisco, porque todavía sabemos entonces que por lo menos una buena parte, la mitad de los poderes judiciales federal y estatales están todavía compuestos por personas que tienen toda una trayectoria judicial, una expertise, que se capacitaron para ser jueces, tuvieron todo un currículum que atender.
Y creo que por eso es que la presidenta Sheinbaum, a instancias internacionales inclusive, pateó el bote para la segunda parte de la elección judicial hasta 2027, 2028, y quién sabe si se haga, porque ya el INE dijo que era muy complicado atender una elección federal, ¿no?, junto con la elección judicial. ¿Coincides en esta visión? Sí, definitivamente. Mira, a nivel federal la elección se hizo por la mitad, nada más que en el estado se despacharon con la cuchara grande. Ellos dijeron, vamos por todos, porque son los que me quedan y ahora sí con todos va a haber compromiso. Sí, ya pateó el gobierno federal la elección por un año y como bien dices, quién sabe hasta cuándo vaya a ser esta realmente y si se llega a dar. Pero en el estado fueron todos, entonces no la mitad en el estado, pero sí una buena parte hay jueces de carrera que pueden ser todos los garantes de que se aplique el derecho de manera correcta, como yo considero particularmente que así se hizo en este caso. Sí, el juez cuyo nombre no recuerdo. Fernando Serrano. ¿Perdón? Fernando Serrano. Fernando Serrano. El juez Fernando Serrano, de un hablar muy pausado, ¿no?, muy ecuánime, por juzgar por las apariencias, pues sí, y de manera sutil le puso unos coscorroncillos ahí a la fiscalía, porque pues les dijo 2, 3 lindezas, ¿no? 2, 3 cositas. Claro. Sí, sin duda. Y de hecho, mira, hay que precisar también, una de las fiscales que estuvo llevando esta audiencia, las diversas diligencias dentro de esta audiencia, era encargada del área de violencia doméstica. Entonces, te das cuenta, pues, que a la fiscalía le falta ciertamente especialización, que le falta la selección adecuada para prepararse para un juicio o para prepararse para atender diligencias, enfrentando estos procesos con la ley en la mano y no con elementos políticos, como lo fue precisamente en este caso, que no se puede dejar de decir. Sí, y lo comenté yo en aquella ocasión contigo, si realmente la fiscalía hubiera tenido un caso sólido en ese momento que fue la captura de Pedro Ariel, no hubieran tenido necesidad de recurrir a exhibirlo en la forma en que lo hicieron, a mostrar el cateo y la detención de su casa, a sacarlo como trofeo de casa mayor hacia la banqueta y a exhibirlo públicamente para que la opinión pública emitiera un juicio de valor a priori. Entonces, sí le falta a la Procuraduría mucha capacidad en sus investigaciones, porque en este momento, y lo he sostenido yo varias veces, el nivel de impunidad ronda entre el 98 y 99%, y en algunos casos inclusive en el 100%. Y esa no es la justicia que se merece Baja California. No, por supuesto que no. Ahora, en este contexto, la fiscal María Elena Andrade fue reiterativa en señalar que no era una investigación de ahorita sobre las rodillas, no, que tenían 3 años con esa investigación. Pero, a ver, perdón, Francisco, con todo respeto para la señora fiscal, pero sí teníamos todo mundo la impresión de que era, como tú decías, una bola de fuego, yo diría una cortina de humo, para tapar los otros problemas mayúsculos, políticos, mayormente, que se tienen en Baja California. Claro, de hecho, 6 días la opinión pública dejó de lado esos temas, de los problemas, los audios de la gobernadora Marina del Pilar, y se dedicó, sobre todo la comunidad jurídica, a hablar de esta detención de la policía y del exmando y el exfiscal de Baja California, Pedro Ariel. Pero se va a seguir hablando, no obstante que se decretó la no vinculación a procesos, se va a seguir hablando de esto ahora por las pifias de la fiscalía, por los errores de la fiscalía. Si es cierto, decía la fiscal que no era un asunto nuevo porque tenía 3 años, pues con mayor razón. 3 años son más que suficientes, sobradamente suficientes para integrar una carpeta de investigación sólida, robusta, que al momento de que llegue con el juez resista precisamente una vinculación. A no ser, perdón que te interrumpa, pero a no ser que la intencionalidad sea otra, Francisco. Claro, como lo fue en este caso, porque se pusieron a trabajar 24 o 48 horas antes en la redacción de una orden de aprehensión que dictaron a las 7 de la mañana, lo que es inusual en ningún asunto, lo vuelvo a decir, en ningún asunto de Baja California ha salido una orden de aprehensión a esa hora, salvo en este caso porque
tenían la urgencia de desviar la atención de la sociedad en relación con los problemas mayores, reales, actuales y vigentes que tiene la gobernadora. Dos subtemas importantes que quiero abordar contigo, Francisco. Leí muchísimas reacciones, mayormente de colegas tuyos, abogados, en el sentido de que en los chats de empresarios donde me hacen el favor de incluirme, pues leí muchísimas cosas también de repudio a esta circunstancia. Es decir, estarían muchos planteando la renuncia de la señora María Elena Andrade con el propósito de recuperarle por lo menos un poquito de credibilidad a la Fiscalía Estatal. ¿Qué visión tienes tú respecto de eso? Es algo que definitivamente no va a suceder. Eso es evidente, eso es obvio. Si hay una cantidad importante de investigaciones que no avanzan, si hay elevados niveles de impunidad, como te dije hace un momento, rayando en el 100%, que serían más que suficiente para que hubiera una recomposición total al interior de la Fiscalía, para que hubiera una reingeniería reconstructiva de todas sus áreas. En este caso no lo va a hacer bajo el argumento de que todavía pueden continuar investigando y aportando elementos de prueba para volver a judicializar el asunto. Esa es una cuestión de dignidad profesional, es una cuestión que a la gobernadora ya la rebasó. Esta es una situación que definitivamente sería lo óptimo, pero que lo óptimo nunca sucede, sino sucede lo que les conviene a ellos. ¿Lo óptimo te refieres a la renuncia de la fiscal? Sí, claro, por supuesto. Baja California requiere una fiscalía sólida, una fiscalía que atienda, una fiscalía que resuelva, una fiscalía que abata la impunidad, que combata la criminalidad, que atrape delincuentes, que lo ponga a disposición del juez. Y no que se anden pues nadando de muertito y manteniendo los niveles de impunidad en el orden que ya dije, arriba del 95-98%. Ese índice nos lacera a todos. El otro subtema que quiero preguntarte, Francisco, es algo que me flotó de repente a la luz del contexto político. Estoy conversando, amigos de radio, con Francisco Castro Tenti, reconocido abogado, presidente del Colegio de Abogados Emilio Rabasa. El contexto político tendría que surgir, a juzgar por los cánones y las usanzas locales de la reyerta política, el tema de contrademanda. Es decir, la pregunta es, ¿podría Pedro Ariel Mendívil argumentar haber sido, esto que hemos dicho, exhibido, vapuleado, vejado, deshonrado, para presentar una demanda en contra de María Elena Andrade o de quien resulte responsable? En contra del gobierno de Baja California, inclusive. Fue sujeto y expuesto al escarnio, a la sorna, a la burla pública, fue exhibido como delincuente, fue dejado de lado la presunción de inocencia, fueron violentados sus derechos humanos, y no puede el Estado, como hace 50 o como hace 60, 70 años, decir, ups, me equivoqué, usted disculpe. Definitivamente hay una responsabilidad civil que el Estado debe de cubrir en favor no solo de Pedro Ariel, sino de la otra persona, alguien que había sido comandante de su ejercicio, Jacobo, que tampoco fue vinculado con eso. Así es. El subcomandante Jacobo. Entonces, así que sin duda alguna. Y esto tendría que ver con una, pues no sé, una compensación de tipo económico fuerte para sentar un presente. Por supuesto, usted. Así es, porque mira, es igual cuando en los casos de la injusta prisión de aquellas personas que están en la cárcel, y vaya que en este momento, al día de hoy, hay más de 7-8 mil personas a quienes no se les ha dictado sentencia al interior de los reclusorios de Baja California. Y estas personas, al final de su proceso, si son absueltos, no podrá el Estado, ni debe el Estado decirles usted disculpe. Esto requiere una sanción económica, que es algo sobre lo que yo he pugnado desde hace muchos años, pero que no se ha logrado concretar. Sin embargo, en lo particular, por supuesto que Pedro Ariel y la otra persona que no fue vinculado, se tienen derecho a ejercitarlo sin duda alguna. Déjame profundizar sobre eso que dices. ¿Tú has planteado que reciban las personas que están encarceladas, que sin sentencia, que reciban una compensación económica, precisamente por la nulidad en su juicio, o cómo? No las que están sin sentencia.
sino aquellos que después de ser sentenciados y haber pasado en prisión 2 años, 3 años, 4 años o 4 años, resulta una sentencia en libertad por no haber sido responsables del crimen de que se les acusó. El Estado tiene la obligación, debería tener la obligación de darles una compensación económica por ese tiempo que injustamente pasaron en prisión y que el Estado no pudo probar su responsabilidad para hacerlos acreedores de una pena de prisión. Ya entendido. Sin embargo, pasaron un determinado número de años en la cárcel. Claro, cómo mantuvieron a sus familias, etcétera. Hay un tema ahí de fondo. Claro. Y en función de lo mismo, claro, a ver, por extrapolación, ¿no sería posible que ante esta pachorra, por decirlo menos, y perdón por el término, evidentemente no es el adecuado, pero es el primero que me viene, esta pachorra del Poder Judicial para dictar sentencia en tanto caso rezagado que se tiene, que se acudiera a un amparo federal, de la justicia federal, o un amparo de la Corte Internacional de Justicia para que se le ponga remedio a este problema, Pancho? Claro, por supuesto, y bien decías hace un rato tú. En el Poder Judicial de la Federación se cambió a la mitad, lo cual indica que todavía hay una gran cantidad de jueces federales que son jueces de carrera, y bien podría entonces el particular afectado por la justicia en Baja California acudir a la justicia federal. Pero también aquí no hay que dejar de lado la responsabilidad que le corresponde al Poder Judicial de Baja California. Claro. Donde hay una gran parálisis jurisdiccional, donde yo lo he dicho muchas veces, donde hay asuntos, fíjate bien, asuntos donde el Ministerio Público se lo pasa al juez para que dicte, para que celebre la audiencia inicial, y pasa un año y medio sin que la celebre, sin que la fije, argumentando que tiene mucha carga de trabajo. Entonces hay una gran corrupción, hay una gran parálisis ahí que también habría que voltear a ver, y voltear a ver con mucha energía. Claro, y un organismo ciudadano que se encargue de supervisar cómo están las cosas al interior, porque el Poder Judicial sigue, a pesar de los pesares, a pesar de las promesas del oficialismo, sigue siendo como una caja de Pandora, pero muy bien cerrada todavía, ¿eh? Eso sí, los sellos perfectos. No le hemos entrado. Así es. Francisco, como siempre, muchísimas gracias por conversar con nosotros estos minutitos. Te mando un gran abrazo. Igualmente, con mucho gusto. Gracias, Francisco. Con mucho gusto. Que estés muy bien. A todo tu auditorio. Gracias, que estén muy bien. Francisco Casostente, presidente del Colegio de Abogados Emilio Rabasa. 7 de la mañana con 57, casi con 58 minutos. Una pausa. Volvemos con más.